Bueno, lo que pasó, les explico, es que yo uso computador y celular, ¿no? PC, Windows y Android, pero el Zoom lo uso en Android, en Windows, ¿no? Entonces copié el enlace de Zoom y lo pegué en mi WhatsApp de mi computadora, y lo publiqué y entro con mi celular porque veo que no están entrando. Entro con mi celular a WhatsApp y en mi celular de WhatsApp no aparece. Entonces, por eso es que pasó esto. Van a disculpar. Voy a prevenir que no vuelva a pasar esto porque, bueno, para que empecemos ahora, para que no se asusten. Bueno, gracias a Dios vamos a empezar nuestra clase. Vamos a empezar con una oración. Querido Padre Celestial, te agradezco por todos los líderes espirituales que nos has dado. Ellos son una bendición de tu mano. Manténlos firmes en tu palabra en todo momento. Dale sabiduría y paciencia en todo lo que hacen. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a entrar al repaso. Bueno, antes del repaso veremos, estamos avanzando hoy la lección 6, que titula El uso de las llaves, ¿no? Los papeles del hombre y la mujer. Bueno, aquí en la anterior clase ya hemos visto las llaves, ¿no ven? Pero ahora vamos a ver cómo se organiza la iglesia para usar la llave de forma ordenada, ¿no? Eso es lo que vamos a ver, y más cabalmente sería el ministerio público, ¿no? Así más o menos pondríamos el título. El ministerio público de la iglesia y el papel del hombre y la mujer. Entonces vamos a estudiar dos temas hoy, ¿no? Dos temáticas. Uno, el ministerio público. Dos, el papel del hombre y la mujer según la Biblia, ¿no? ¿Qué nos enseña la Biblia con respecto a esto? Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso del video que hemos visto. Entonces, ¿quién escoge a los líderes de la iglesia? Bueno, voy a leer el Efesios capítulo 4, versículo 11, también está en el video, ¿no? Él, que quiere decir Jesucristo, ¿no? Mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, ¿quién escoge a los líderes de la iglesia? Fabiola, ¿puedes responder, por favor? Bueno, en el video que vi dice que Jesús mismo escoge, o sea, Jesús escoge a los líderes a través de un llamado. Muy bien, muchas gracias. Sí, es así, ¿no? A través de un llamado. Y el texto que nos ayuda a entender eso es Efesios 4:11 y el contexto, ¿no? Como les dije, siempre es bueno leer el versículo en contexto. Por el tiempo no lo vamos a leer ahora. Cuando veamos absolutamente necesario leer el contexto, sí lo vamos a hacer. Como en la anterior clase hemos leído, ¿no? El contexto. Cuando dice él mismo, si leemos el contexto, se refiere a Cristo, ¿no? Constituyó a unos, ¿no? A eso estamos diciendo, llamó a unos. O sea, la respuesta es Dios mismo, ¿no? En este caso, Cristo. ¿Por qué no puede una persona forzosamente hacer a sí mismo líder de un grupo? Porque no es correcto que una persona a sí mismo se autonombre como líder de un grupo. Jacqueline. Sí, pastor. Una persona no puede forzosamente hacerse a sí mismo líder al grupo porque Dios es el que nos llama para dar su palabra y porque hay un proceso también espiritual que debemos de seguir para poder dar el evangelio. Igual tenemos que cumplir algunos requisitos bíblicos para ser un líder en la iglesia, ¿verdad? Muchas gracias por su participación. Fabiola, por favor, puede participar. Sí, yo concuerdo con la hermana, porque una persona no puede a sí mismo, no sería el llamado de Dios, sino sería por la voluntad del hombre que no está permitido. Y además de eso, tiene que cumplir, como decía la hermana, los requisitos para poder ser un líder, un pastor. Eso, pastor. Muchas gracias. Salvador.
Sí, muchas gracias. Y perdón porque estoy batallando un poco con la señal, pero sí, pienso lo mismo que las hermanas, las mismas palabras, más palabras menos, pero pienso lo mismo porque creo que hay una consecuencia que se ha visto o que se puede ver al no cumplir estas reglas de que solamente los líderes deben de poner a algún ministro y que cumpla los requisitos, porque podemos ver que como que alguno dijo, oye, quiero ser un pastor independiente, levantaron una piedra y salieron demasiadas iglesias independientes y esto ya es un caos. Sí, muchas gracias. Vamos a ver la respuesta. Dios usa a los propios grupos. En este caso, los grupos nosotros en Latinoamérica comúnmente usamos la palabra iglesia, congregación, ¿no ve? Para llamar formal o informalmente a los líderes. Cuando hablamos de formalmente, nos referimos de una forma ya establecida, ¿no? Formal. Puede ser votación, puede ser consenso. Informal es cuando todavía no está una forma absoluta de decir, pero es que Dios usa a la iglesia, ¿no? Porque habíamos dicho más antes que el llamado viene de Dios, pero usa a la iglesia, ¿no? Es incorrecto pensar que un líder recibe poder especial de otra persona, ¿no? Tal vez a eso, creo que a eso se refería Salvador, ¿no? En algunos contextos a esto le llama sucesión apostólica, ¿no? O sea, la iglesia no es el que toma la decisión, ¿no? Sino hay una sucesión, así enseña, ¿no? O una cobertura, ¿no? Alguna vez he escuchado que Dios me ha dicho, ¿no? Alguien viene, un profeta, supuestamente, ¿no? Un profeta que revelaciones directas, ¿no? Sabemos que Dios ya no hace revelaciones directas, pero hay iglesias que creen en eso, dicen, no, Dios me ha dicho que tal persona va a ser el pastor, ¿no? O sea, una cobertura especial, pero no, es el propio grupo, la iglesia, que Dios usa a la propia iglesia, ¿no? Entonces, autonombrarse no es correcto, es la iglesia que nombra, ¿no? Dios usa a la iglesia para nombrarlo, ¿no? Aquí, ¿cuáles son algunos de los requisitos bíblicos para ser un líder en la iglesia? Eso es lo que han mencionado. ¿Pueden mencionar algunos requisitos? Fabiola, por favor. Algunos de los requisitos dice para ser esposo de una sola mujer, que no sea pendenciero, que no sea dedicado al trago, que dé buen testimonio, que los hijos también sean creyentes. Muy bien. A ver, veremos los textos bíblicos para ver que queremos siempre enseñar con la Biblia, ¿no? Esto también pueden anotarse o va a estar grabado en el video también. Tito 1, 6 al 9 nos da una muy buena explicación. Dice, ancianos irreprensibles, maridos de una sola mujer y con hijos crientes que no están acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo, bueno, aquí es obispo, ¿no? Que quiere decir supervisor, como administrador de Dios, sea irreprensible, ¿no? Ahora aquí una aclaración. ¿Cómo es que sea irreprensible? No hemos dicho que todos somos pecadores, que nadie puede decir estoy sin pecado, o sea, todos somos reprensibles. ¿Qué quiere decir aquí? Bueno, aquí una aclaración. Nosotros no podemos obedecer la ley de Dios perfectamente, es decir, con un corazón perfecto, ¿no? Pero sí puede haber una obediencia externa, que sí podemos decir en un sentido perfección desde la perspectiva humana. Y a eso se refiere, ¿no? Que sean irreprensibles, ¿no? Podemos decir en nuestro lenguaje latinoamericano, que sea de buen testimonio a eso, ¿no? Porque, como decía, todos pecamos en pensamiento y corazón, pero eso no se ve, no percibe, solamente Dios ve. Entonces, ningún ser humano es irreprensible delante de Dios, todos somos pecadores. Pero sí hay podemos esforzarnos para llegar a dar buen testimonio, ¿no? En ese sentido, ser irreprensibles. Y muchas iglesias confunden eso con santidad, ¿no? Porque en realidad eso no es santidad, porque como les decía, en nuestro corazón hay pecado, pero podemos dar buen testimonio con nuestro hablar, con nuestro vivir, o sea, porque la gente no ve nuestro corazón, ¿no? A eso se está refiriendo. No soberbio ni iracundo, ni afecto al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas,
sino hospitalario, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, apegado a la palabra fiel. Esto es lo he subrayado porque es muy importante esto, ¿no? Es decir, que para ser parte, para ejercer el liderazgo, necesita ser completamente bíblico, ¿no? O sea, cuando decimos irreprensible, podemos hablar de un buen testimonio, ¿no? Pero además necesita ser una persona que entienda bien la Biblia, que sepa la correcta enseñanza, ¿no? Por eso dice, apegado a la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, ¿no? También tenemos una explicación sobre esto en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 10. Dice, palabra fiel, ¿no? El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprochable, ¿no? O sea, de buen testimonio, ¿no? Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, ¿no? Que no sea dado al vino ni amigo de peleas, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, ¿no? Neófito quiere decir alguien nuevo, ¿no? Un creyente nuevo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, ¿no? O sea, no solamente en la congregación, ¿no? Afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos, asimismo, está hablando aquí de otro, ¿no? Llamamiento público, diáconos, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, ni codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, ¿no? Y estos también sean sometidos primero a prueba y luego, si son irreprochables, ¿no? Aquí igual, no quiere decir desde la perspectiva de Dios, sino desde nuestra perspectiva humana, ¿no? Podrá ejercer el diaconado, ¿no? O sea, de buen testimonio. Bueno, eso es el repaso. Vamos a ver algunas cosas fundamentales. Uno, Jesús provee una variedad de líderes dependiendo de las circunstancias y necesidades. Cuando hemos leído, por ejemplo, en Efesios, ¿no ve? Instituyó apóstoles, pastores, maestros. Eso no es un texto prescriptivo, es descriptivo. No quiere decir que en todo el tiempo del Nuevo Testamento va a ser así, ¿no? Por eso aquí decimos una cosa. Jesús provee una variedad de líderes dependiendo de las circunstancias y necesidades. Los líderes son llamados formal o informalmente por medio de la iglesia, ¿no? Dios los llama por medio de la iglesia. Entonces, la iglesia puede ver una necesidad. O sea, el ministerio público es algo que Dios instituyó, pero tiene diferentes formas, así podemos decir, ¿no? Una iglesia puede decir, nosotros necesitamos un pastor, entonces hace un llamado para pastor. Otra iglesia puede decir, no, nosotros necesitamos 3 pastores, digamos, ¿no? Entonces llama a 3 pastores. Otra iglesia puede decir, por las circunstancias necesitamos a alguien que visite a las otras iglesias en nuestro país, entonces a eso formalmente se le llama apóstol, pero ahora no se usa ese término, se malentiende, ese término usan para otra cosa, ¿no? Apóstol quiere decir enviado. O otra palabra que he escuchado que usan es el presbítero, ¿no? O en la Biblia sería obispo, ¿no? Que es el supervisor, o sea, va visitando a diferentes iglesias. Así. O, por ejemplo, necesitamos alguien que vaya a visitar a los enfermos, ¿no? Le podemos dar un nombre, podemos llamarle pastor o visitador, no sé. A eso se refiere, ¿no? El ministerio público es instituido por Dios, ¿no? No es una invención humana, pero tiene diferentes formas. Entonces, cada iglesia puede ver según la circunstancia que está viviendo y tomar una decisión, ¿no? De qué formas va a tomar. Por ejemplo, como les decía, puede haber alguien que se dedique a evangelizar, ¿no? Necesitamos a alguien que nos ayude en esa área, alguien que nos ayude a enseñar a los niños, no sé, X cosa. Entonces, los líderes son llamados formal o informalmente por medio de la iglesia. Un fundamento, el punto 2, el ministerio público, usamos ese término, por eso está subrayado, y es bueno que memoricen esta expresión, porque nos ayuda a comunicarnos mejor y a entender mejor ciertas cosas.
O ministerio representativo, así también se le puede llamar, pero más se usa la palabra ministerio público. Es realizar el ministerio, ¿no?, a nombre del grupo, servir en representación del grupo. Por eso le llamamos ministerio público. Hay también ministerio privado. O sea, todos nosotros estamos llamados a predicar. Cuando Jesús dice, ¿no ve? Vayan a todas las naciones, bautizándolos, ¿no? Y enseñándoles todas las cosas, ¿no? Nosotros, todos los creyentes, vamos a querer hacer eso. Por ejemplo, predicar a mi vecino, predicar a mi compañero en el trabajo, ¿no? Y eso se llama ministerio privado. No es que le decimos privado no porque no sea público, sino porque lo hacemos a nuestro nombre. Cuando hablamos de público, ya esa persona hace, sirve, ¿no? Porque ministerio quiere decir servir. Sirve a nombre de una iglesia, ¿no? Entonces, o de un colectivo, ¿no? De creyentes. Por ejemplo, algunos ejemplos de ministerio público son profesores, visitadores, predicadores, pastores, evangelistas, etcétera. O sea, puede haber N formas, por eso decía, tiene diferentes formas. No hay algo prescrito de Dios, Dios dice, el ministerio público tiene que ser solamente pastores, no. Por ejemplo, ese texto de Efesios que hemos leído, pues les decía, es descriptivo, no prescriptivo, ¿no? Puede tomar diferentes formas. Ahora, cuando decimos público, es que esa persona que está llamado a ese ministerio a servir, ¿no? Lo está haciendo a nombre de buena representación de la iglesia. Y esto, por ejemplo, hemos comentado, creo que en la lección 1 o 2. Por ejemplo, ¿quiénes tienen derecho de bautizar? Todos los creyentes. ¿No? Por si ir y bautizar, dicen, ¿no ven? Todos. Nadie puede decir, no, usted no puede bautizar solamente los sacerdotes, solamente el pastor, solamente el líder. No, no es correcto. Pero a una persona expresado así, si todos bautizáramos en una iglesia a un niño, lo ahogaríamos, porque todos tenemos el derecho de bautizarlo. Pero para hacerlo ordenadamente, vamos a llamar a alguien que lo haga en representación de la iglesia. Muy comúnmente, a veces, es el pastor, ¿no? Entonces, cuando el pastor está bautizando, no está bautizando en representación de él, sino en representación de toda la iglesia. Por eso toda la iglesia reconoce ese bautismo, ¿no? Se lo puede anotar en un libro de actas o algo así, ¿no? Se le da un certificado. Se le puede dar un certificado a la persona bautizada, pero el certificado no dice, yo, Rolando Mena, he bautizado a tal persona. No, dice, la iglesia tantos bautizó a tal persona en el nombre de Cristo y todo eso, ¿no? Bueno, eso. Entonces, eso que quería explicar. Bueno, esos son algunos aspectos importantes. Vamos a ir a unos aspectos que es de análisis, ¿no? Vamos a reflexionar un poquito algunos temas, especialmente sobre esto. ¿Por qué la Biblia no permite a la mujer ejercer ciertos puestos de liderazgo? Este es un tema bien espinoso, así que vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos. Por un lado, hay grupos que dicen la mujer no puede ejercer ningún ministerio público, ¿no? Hay el otro lado que dice, no, la mujer tiene derecho a todo ministerio público, ¿no? Pero ¿qué dice la Biblia? Eso es lo que queremos saber, ¿no? No lo que dice un grupo, otro grupo, ¿qué dice la Biblia? ¿No? Por eso, ¿por qué la Biblia no permite a la mujer ejercer ciertos puestos de liderazgo, ¿no? Entonces vamos a ir con esta primera pregunta de análisis. ¿Dios ama a la mujer menos que al hombre? Y como queremos responder con la Biblia, vamos a leer primero Gálatas capítulo 3, versículos 26 al 28. Y ahí subraya algunas palabritas para que le den para que resalte, ¿no? Todos ustedes, escuchen lo que dice, todos ustedes, no dice solamente los varones, ¿no? Ni tampoco solamente las mujeres ni los niños, todos ustedes son hijos de Dios. O sea, todos somos hijos de Dios, ¿no? Todos los creyentes, porque esta carta, Gálatas, es una carta, ¿no?, que el apóstol Pablo escribió a una iglesia. Les está diciendo, todos los miembros de la iglesia son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, ¿no? Porque todos, y aquí explica, ¿no? ¿Por qué todos somos hijos de Dios? Dice, pues porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo, ¿no?
Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. No, esa parte lo que dice, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Ama Dios a las mujeres menos que a los hombres? ¿Por qué? Explique su respuesta. A ver, ¿qué opina? ¿Qué piensa? Salvador, puede comentar, por favor. Sí, muchas gracias. Pues lo que estoy entendiendo yo es que Dios nos ama por igual, que no hace excepción entre hombre y mujer. Ujú. Muy bien, muchas gracias. ¿No? Y aquí esta palabrita es importante, revestidos de Cristo. Y dice, no es que Dios ama menos a la mujer y ama más al varón, no es así, porque todos somos iguales ante los ojos de Dios, ¿no? Revestidos de Cristo, eso es muy buena noticia, todos estamos revestidos de Cristo. Si no estuviésemos revestidos de Cristo, nuestra vida sería una desdicha, ¿no? Porque ¿cómo somos sin Cristo? Pecadores. Pero en Cristo, ¿cómo somos? ¿Qué quiere decir esto que estemos revestidos, ¿no? Uno, que Cristo limpió todos nuestros pecados, ¿no? Nosotros no tenemos, realmente Dios nos ve sin pecado, ni un pecado, aunque podemos pensar y decir, oye, pecado así, pero realmente por lo que Cristo ha hecho, no tenemos pecado alguno. Dios nos ve sin pecado y a cada uno que nos ve revestidos de Cristo, ¿no? Por ejemplo, no ve, digamos, voy a aplicarme a mi persona, no ve, digamos, mira, Rolando así, como su vida es, qué penoso, cómo ha pecado hoy en pensamiento, en acto, ¿no? No, nos ve a cada uno de nosotros sin pecado, porque Cristo realmente llevó todos nuestros pecados. Dos, Cristo obedeció todos los mandamientos perfectamente en lugar de nosotros. Entonces Dios nos ve lleno de obediencia perfecta, ¿no? Realmente la obediencia que Cristo hizo, ¿no?, es nuestra. Y Dios nos mira así, ucha, qué lindos mis hijos, obedientes. Qué lindo, ¿no? Por ejemplo, el caso de David, cuando Dios dice, ¿no ve? David tenía conforme al corazón de Dios. Pero David después peca y uno puede preguntar, pero ¿cómo que David tiene corazón como de Dios y ha pecado? ¿A Dios le agrada eso? No. Obviamente Dios le está mirando con los méritos de Jesucristo, ¿no? Y otra cosa más que está diciendo, que David tenía fe salvadora, tenía esperanza, confianza en el Jesucristo que iba a venir. Para él era una promesa. También Dios ve nuestros corazones y nos ve con esa confianza, ¿no? Como hemos dicho, imperfecta, pero verdaderamente es fe salvadora, que el Espíritu obra en nuestro corazón. Y nos ve revestidos de Cristo. O sea, seamos hombres, seamos mujeres, realmente estamos revestidos de Cristo. Seamos niños, seamos adultos, seamos ancianos, estamos revestidos de Cristo. Eso quiere decir que tenemos obras perfectas de obediencia a la ley de Dios, porque Cristo lo hizo en lugar de nosotros. Entonces, no hay acepción de personas, todos somos iguales delante de Dios, es decir, revestidos de Cristo. A todos nos ve Dios con los méritos de Cristo. ¡Qué lindo! ¡Qué alegría! Bueno, pregunta 2. ¿Cuál es la voluntad de Dios acerca del papel del hombre y la mujer? Y queremos siempre responder con la Biblia, ¿no? Ahora vamos a leer 2 textos bíblicos. El primero, 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3, dice: quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre. Pongan atención. Cristo es la cabeza ¿de quién? De todo hombre, ¿no? Y que el hombre es cabeza ¿de quién? De la mujer. Y que Dios es cabeza de Cristo. Eso podemos dialogar en otra oportunidad sobre este tema. Pero aquí ahorita lo que es esta parte, ¿no? Con la pregunta. Miren, Cristo es cabeza del hombre y el hombre es cabeza de la mujer, dice en 1 Corintios.
Vamos a leer Timoteo capítulo 2, primera Timoteo capítulo 2, versículos 10 al 3, perdón, 11 al 13. Dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. No permito a la mujer, dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio, es que sea autoridad, ¿no?, sobre el hombre, sino estar en silencio. Pues, de aquí, ¿no?, Adán fue formado primero, después Eva. Entonces se dice, no, sujeción, ejercer dominio, ¿no? Entonces, la pregunta era, ¿cuál es la voluntad de Dios acerca del papel del hombre y de la mujer? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué papeles le ha dado Dios al hombre y a la mujer? Dice aquí, ¿no?, en Corintios, el hombre es cabeza, es la cabeza. En Timoteo dice, no permito ejercer dominio. Salvador, por favor, puedes responder. Sí, muchas gracias. Pues, como, como dice, este es un tema muy polémico, pero hay algo que aprendí yo, que cuando leemos este pasaje no significa que el hombre es más que la mujer y que la mujer es menos ante Dios, y que por eso diga así que el hombre es cabeza de la mujer, sino todo lo contrario. Dios nos está, así como Dios nos cuida a nosotros y nos guía, nosotros debemos hacer lo mismo con nuestra esposa, cuidarla y guiarla, y tanto como nuestra esposa también a nosotros, porque es nuestra ayuda idónea, que siempre nos va a decir cuando estemos en lo correcto y en lo incorrecto. Y ese es mi punto de vista, que la esposa sí tiene un papel, la mujer tiene un papel muy valioso en el matrimonio, que que Dios así lo puso, que el hombre es el guía, y la mujer debe estar ahí para decirle, hey, estás mal en esto. Gracias, Salvador. ¿Alguien más quiere opinar? Toda opinión está bienvenida, ¿no? Jacqueline, por favor. Bueno, pastor, con lo que hemos platicado, yo creo que sí, como dice el hermano, Dios ama a los hombres y a las mujeres por igual, porque en sí somos uno en Cristo Jesús. Al unirse en matrimonio, yo creo que estamos uniéndonos en una persona. Entonces, no es que la mujer tenga que siempre estar callada y decirle al esposo que todo lo que él haga está bien, no, que es de complementarse en amor, complementarse en los problemas, porque a veces en cada matrimonio pues tenemos diferentes problemas, y tratar la manera de resolverlos con la opinión mutua. Entonces, pero más que todo es ser uno mismo, ¿verdad? No separar, tú eres mujer, entonces tú tienes que hacer esto, y el hombre, porque es hombre, igual hacer el trabajo, no, que ser uno en, no sé cómo explicar eso, ser dos en uno, podríamos decir, ¿verdad? Pero tratar siempre de respetar las opiniones de los dos. Muchas gracias. Muchas gracias por sus opiniones. Esto lo van a estudiar en el curso Ley y Evangelio, ¿no? Enseñanzas de Jesucristo, Ley y Evangelio, acerca del sexto mandamiento, ¿no? Y una muy buena explicación de ese mandamiento es que, ¿no?, que los esposos y las esposas se honren mutuamente. Es decir, honrar quiere decir, ¿no? Y alguna explicación muy buena es, ¿no?, Dios nos manda a amar a nuestro prójimo, pero a nuestro cónyuge, además de amar, debemos honrarlos, ¿no? Como así honramos a nuestros padres, como Dios quiere que honremos a nuestros padres. O sea, amar es buscar lo mejor para ellos, todo, pero honrar, además, es tener
una alta estima de esa persona, ¿no? No porque sea diferente, no porque sea especial, sino porque Dios así lo quiere, ¿no? Y por el amor que Dios ha tenido en nosotros, eso vamos a querer hacer, ¿no? Cuando dice aquí, Cristo es la cabeza de todo hombre, no quiere decir que Cristo es un tirano, ¿no? Y gobierna al hombre con tiranía, ¿no? Cristo, al ser la cabeza, se dio por nosotros, se ofreció por nosotros. Siendo Dios todopoderoso, ¿no? Se despojó de toda su gloria para nacer en un pesebre. Un pesebre era pues un lugar donde se daba comida a los animales, ¿no? Ahí se lo puso a Jesús. Todo eso lo hizo por amor, ¿no? Así también dice, ¿no? El hombre es cabeza de la mujer. El problema es que estos conceptos en la actualidad se ha tergiversado en nuestra sociedad, ¿no? Que se asocia el hecho de estar bajo, ¿no? Podemos decir, bajo la autoridad de otra persona como algo demigrante, ¿no? Y se asocia también el hecho de estar con autoridad sobre una persona como algo de privilegio donde yo puedo usar con tiranía mi superioridad, ¿no? Y aprovecharme. Y eso no es la perspectiva de Dios. Por eso mucha gente, pues decía, esto es un tema espinoso. En Timoteo lo que realmente el apóstol Pablo está prohibiendo no es el acto de enseñar, ¿no? La sola enseñanza. Lo vamos a ver más adelante, un poquito más vamos a profundizar. Sino la enseñanza con dominio, con autoridad. O sea, la mujer puede enseñar al varón, pero si lo hace con autoridad, ahí está infringiendo el papel del hombre y la mujer, ¿no? Y hay una aclaración. Cuando alguien ejerce autoridad sobre otra persona, cuando manda, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, ¿no ve? Cuando les dicen, come, toma tu sopa, ¿no? Les estamos mandando y ahí estamos ejerciendo autoridad, le estamos mandando. Pero sí la mujer puede enseñar al varón sin ejercer autoridad, ¿no? Sin mandar, ¿no? De eso vamos a ver un poquito más allá, a unos minutos más. Dice, Dios ha decidido dar al hombre y a la mujer diferentes papeles. El varón es cabeza de la mujer no debe ejercer autoridad sobre el varón, ¿no? Ese es el principio, ¿no? El varón es cabeza, ¿eso qué quiere decir? Que el varón debe velar por todo su bienestar de la mujer, tanto corporal como espiritualmente. Y especialmente en las iglesias, los varones deben velar por el bien espiritual de las mujeres, ¿no? El hecho de ser cabeza, como decía, no implica ejercer tiranía, más bien eso es pecado, ¿no? Lo que es, más bien, están ahí para velar por el bien del hombre. Y también, ¿no? La mujer no debe ejercer autoridad sobre el varón. No sé cómo decía, la mujer puede enseñar, muchas cosas puede hacer, pero sin ejercer autoridad sobre el varón. Bueno, otra pregunta más. ¿Cuándo estableció Dios los diferentes papeles para el hombre y la mujer? Y vamos a leer 1 Timoteo, hemos leído hace ratito, el mismo texto, pero vamos a enfatizar otra parte. Nos dice, la mujer aprende en silencio con toda sumisión, ¿no? Cuando dice aquí en silencio, no quiere decir que tiene, como ustedes lo decían, totalmente estar callada, sino sumisión, ¿no? O sea, respetando la autoridad del varón, a eso se refiere, ¿no? No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, o sea, enseñar al hombre con autoridad. La mujer puede enseñar al hombre, pero sin autoridad, sin ejercer autoridad, sino estar en silencio, ¿no? Y eso, por el contexto, no quiere decir completamente mudos, sino respetando la autoridad del varón. Pues, Adán fue formado primero, después Eva, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿cuándo estableció Dios los diferentes papeles del hombre y la mujer? ¿Cuándo fue? ¿Fue en el Nuevo Testamento? Salvador, puede responder, por favor. Sí, muchas gracias. No sé si estoy equivocado y si estoy equivocado le agradezco que me corrija, pero por lo que nos está diciendo y por lo que subrayó, yo digo que desde el momento de la creación, que Dios creó a Adán y Eva, les dio un papel a Adán, que fue el de ser la cabeza,
el de cuidarla, el de protegerla, y pues claramente está visto ahí en Génesis que Adán no cumplió con la, con la, de esta, con lo que le dijo Dios de proteger a la mujer. Le dio toda la autoridad a ella de ejercer y decirle, pues, come del fruto, y en vez de él ejercer su autoridad como varón y decirle no, porque puede haber consecuencias. Muchas gracias. Sí, esta es casi una, decimos, pregunta cerrada, ¿no? Por la Biblia sabemos que esto Dios lo estableció en la creación al principio. ¿Por qué es bueno responder esta pregunta? Porque alguien alguna vez, nunca me dijeron a mí, pero he escuchado que dijeron otras personas, ¿no? Esta enseñanza es de los chunchu tiempos, dicen, ¿no? Antes sí el varón tenía privilegios, ahora no. No, pero por eso es bueno responder esta pregunta. No, esto Dios lo instauró en el principio. Y eso nos indica que se aplica en todos los tiempos, ¿no? Desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿No? Porque aquí el apóstol dice la razón, ¿no? Adán fue formado primero, después Eva. Muy bien. Dice, desde la creación, antes de la caída en pecado, Dios estableció los papeles del hombre y la mujer, ¿no? Es decir, eso también nos aclara que este papel que Dios estableció no es malo. Porque como les decía, ¿no? En la actualidad se entiende que estar bajo la autoridad de alguien es algo demigrante, ¿no? Así más o menos se comprende ahora en la contemporaneidad, ¿no? ¿No? No es bueno estar bajo autoridad, no tenemos que cosas así, ¿no? Pero no, es nuestra naturaleza pecaminosa que nos hace ver así, nos hace pensar que es algo demigrante el estar bajo la autoridad. Y también nos hace pensar que tener autoridad es una cuestión de tiranía, ¿no? No. Es una cuestión de servicio, ¿no? Cuando Dios pone a alguien sobre nosotros, Dios le pone para que nos sirva. Y esa persona va a dar cuentas delante de Dios por lo que está haciendo, ¿no? ¿Cómo deben, y esto sí es lo que estamos hablando, ¿no? El hombre y la mujer actuar en sus papeles dados por Dios, ¿no? ¿Cómo deben hacerlo? Dice 1 Corintios 16, 14, hágalo todo con amor. Entonces, ¿cómo quiere Dios que ejerzamos este papel, tanto del hombre de la mujer? Voy a subrayar para que lo tengan más claro. Jacqueline, puedes responder, por favor. Pastor, en mi opinión, creo que es muy importante el compañerismo en el matrimonio. Eso podría ser uno de los papeles dados por Dios, ¿verdad? Que tener ese compañerismo, también el amor sexual. A veces es muy fuerte hablar sobre eso, pero está en el matrimonio. Y cuidar de los hijos igual, ¿verdad? Los dos. Y siempre con amor y sobre todo con el evangelio, ¿verdad? Con la palabra de Dios y tratar de compartir todo lo que se pueda. Porque como le dije anteriormente y como le hemos dicho, lo han dicho los hermanos, somos una sola persona. Entonces no podemos hacer a un lado al esposo, a un lado a la mujer y querer sobresalir, como usted lo ha dicho, ¿no? Que todo es un compañerismo y para hacer las cosas bien, ¿verdad? Solamente, pastor. Muchas gracias por su comentario. Dice, ¿no? El hombre y la mujer querrán servir al prójimo en amor a través de los papeles que Dios les ha dado, ¿no?
por ejemplo, en el matrimonio. Yo una vez escuché un buen ejemplo, ¿no? Un buen testimonio de eso en forma práctica. Tuve la oportunidad de viajar con un misionero, ¿no? Y fuimos a otro país. Y yo lo conocí, hemos llegado a ser muy amigos, gracias a Dios, ¿no? Y yo sabía que a él no le gustaba caminar, más era de casa, ¿no? Trabajar en casa, eso. Entonces llegamos allá y los que nos estaban hospedando, ¿no? Los que fuimos a visitar también nos dijeron, quisiéramos llevarles a pasear, a conocer la ciudad. Y el esposo, ¿no? Porque fue también la esposa, ¿no? Del misionero. Fue bien sincero y dijo, está bien, podemos ir en tal horario. ¿Sí? Y él dijo así, a mí no me gusta, pero a mi esposa le gusta. Y a mí me hace feliz ver a mi esposa contenta, dijo, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? El amor, o sea, poner en primer lugar el bienestar del prójimo. En este caso, como mencioné el matrimonio, el varón necesita poner en primer lugar el bienestar de su esposa. Y su esposa someterse a su esposo, ¿no? No ejercer autoridad sobre él. Lo mismo en la iglesia, ¿no? Los varones, o sea, las mujeres, Dios no quiere que ejerzan autoridad sobre los varones. Y Dios quiere que los varones usen esa autoridad que Dios les da para amar a las mujeres, ¿no? Buscar el bienestar espiritual de toda la iglesia, ¿no? Porque la tendencia puede ser, como ahora tenemos nosotros el control, vamos a hacer lo que queramos nosotros nomás, ¿no? No. Vamos a buscar el bienestar y en eso es lo que ustedes decían, ¿no? El diálogo es importante, el compañerismo es importante, ¿no? Eso, entonces, esos papeles que Dios nos ha dado no es para sacar provecho para nosotros, sino para hacerlo con amor. Lamentablemente, en nuestra naturaleza pecaminosa no pasa así, ¿no? Y es con lo que los varones tenemos que luchar. Los varones muchas veces no queremos ejercer autoridad, porque ejercer autoridad implica responsabilidad, responder, ¿no? Si algo sale mal, dar la cara, como dicen, ¿no? Y también ejercer esa autoridad para el bien de nuestro prójimo. A veces no queremos hacerlo. Lo mismo las mujeres, ¿no? No quieren someterse al varón, ¿no? A la autoridad del varón, porque X cosas, ¿no? Pensamos. Por eso decía, es un tema espinoso, pero es espinoso porque nuestra naturaleza pecaminosa lo hace ver así. Dice, puede en alguna forma, y aquí un asunto práctico, ¿no? La mujer ayudar espiritualmente al hombre, ¿cómo? ¿Cómo puede la mujer ayudar espiritualmente al hombre? Estamos hablando, por ejemplo, ahorita estamos hablando de la iglesia, ¿no ven? ¿Cómo la mujer puede ayudar al hombre en la iglesia sin ejercer autoridad? ¿No? Eso estamos diciendo. Vamos a ver Hechos, capítulo 18, 24 al 28. Dice, llegó entonces a Éfeso, quiere decir Éfeso, a la iglesia de Éfeso, ¿no? Un judío llamado Apolos. Bueno, ya llegó a Éfeso, la ciudad. Natural de Alejandría, ¿no? Es un varón, Apolos, ¿no? Hombre elocuente, este Apolos era elocuente, muy bien el Antiguo Testamento, ¿no? La Biblia. Este había sido instruido en el camino del Señor, o sea, conocía la salvación por la sola fe, ¿no? Eso. Y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. O sea, además enseñaba la palabra de Dios, ¿no? Aunque solo conocía el bautismo de Juan, ¿no? O sea, cuando Juan bautizó, dijo, va a venir el Cristo, ya está cerca, ¿no? Él conocía eso, pero no había conocido a Cristo, a Jesús, pero sabía que él iba a ser salvo solamente por los méritos de Cristo, del Salvador, ¿no? Entonces, le faltaba alguna parte, pero sabía la doctrina bien, ¿no? Entonces dice, comenzó pues a hablar con valentía en la sinagoga, ¿no? Las sinagogas eran donde se reunían los judíos para aprender la palabra de Dios y adorar a Dios, ¿no? Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, ¿no? Priscila y Aquila, lo tomaron aparte, ¿no? Y le expusieron con más exactitud el camino de Dios, ¿no? Entonces Priscila y Aquila le toman aparte y le enseñan el camino de Dios con más exactitud, ¿no?
Cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que los recibieran. Al llegar allá, o sea, Apolos, ¿no? Llega allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Jesucristo, al cual habían crucificado, o sea, Jesús a quien habían crucificado a Apolos, ahora que había sido ayudada por Priscila y Aquila, ¿no? Ayudado, ¿no? Ahora tenía la plena seguridad de que este Jesús era el Cristo prometido, ¿no? Y defiende. Entonces aquí Priscila y Aquila le ayudan a Apolo, que era un varón, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Puede en alguna forma la mujer ayudar espiritualmente al hombre o al varón, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo puede hacer esto? ¿Puede o no puede para empezar? Aquí vemos un caso que sí puede, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo se puede hacer eso? A ver, vamos a decir así. ¿Cómo? Jacqueline puede responder, por favor. Pastor, yo digo que en la forma espiritual que les podemos ayudar es darles el evangelio, hablarles de la palabra, porque yo quiero comentarles a todos que a veces yo lo hago con mi esposo, no cada martes o cada jueves, porque a veces, porque él viene cansado, ya no podemos platicar mucho, ¿verdad? Y por la hora, pero cada vez que yo tengo la oportunidad, yo en la cena y a veces con mis niñas, les empiezo a platicar de lo que yo aprendí con usted y de lo que fue la clase, ¿verdad? Del día martes o jueves. Y yo creo que es una forma de ayudarles espiritualmente, porque él en sí, pues no, por su horario de trabajo, no, a veces no se puede conectar o a veces no puede leer la Biblia o por X motivo. Entonces yo trato de siempre contarle todo lo que aprendí en su clase. Gracias. Qué bueno, me alegra mucho, mucho. Entonces sí puede la mujer ayudarle espiritualmente al varón sin ir en contra del papel del varón y de la mujer, ¿no? Por ejemplo, dice, Priscila edificó espiritualmente a Apolos. ¿Cómo? Enseñándole, pero sin ejercer autoridad, ¿no? Dice, los papeles del hombre y la mujer no significan que una mujer está pecando cada vez que ella habla algo sabio, ¿no? En este caso, como Jacqueline nos ha comentado, ¿no? Nos ha expresado, ¿no? Que le enseña a su esposo la palabra de Dios, no está pecando, ¿no? Y el hombre aprende algo de ello, ¿no? Siempre y cuando la mujer enseñe sin ejercer autoridad, ¿no? Ese es el principio, o sea, puede enseñar sin ejercer autoridad sobre el varón. También una aclaración, la gran comisión, ¿no? Que dice, vayan por todas las naciones, ¿no ven? A enseñarles la palabra de Dios, así podemos resumir, bautizarles y enseñarles la palabra de Dios, también aplica a las mujeres, no es solamente para los varones. Bueno, este tema espinoso, un poquito, vamos a ir hablando más allá un poquito más, pero algo que quería comentar, ¿no? En la iglesia, las mujeres pueden enseñar a las mujeres con autoridad. Ahí no estarían yendo en contra del papel que Dios nos enseña acerca del varón y la mujer. También las mujeres pueden enseñar a las iglesias, a los varones, pero sin ejercer autoridad. Explico. Por ejemplo, si una mujer está enseñando a un varón y le dice, lee Romanos capítulo 1, versículo 3. Dice eso. ¿Está ejerciendo autoridad o no en esa situación la mujer? Si está enseñando a un varón y le dice, lee Romanos capítulo 1, versículo 1. Fabiola, puedes responder, por favor. Bueno, yo creo que ahí cuando le dice lee, está ejerciendo autoridad. Sí, muchas gracias. Sí, entonces, ¿qué puede decir en vez de lee? Puede decir, voy a leer,
o sería bueno leer capítulo 1, versículo 1, ¿no? Entonces, el varón, sería bueno, va a revisar, ¿no? O si está dando una clase, en vez de decir, haga la tarea, puede decir, para aprobar este curso, los requisitos son estos, ¿no? Realizar tal tarea, ¿no? En nuestro entorno social y cultural que vivimos, es muy complicado que en una iglesia una mujer enseñe a los varones sin ejercer autoridad. Incluso con los varones es bien complicado porque los varones a veces somos pues bien, hasta nos podemos burlar, ¿no? No querer hacer caso, desobedecer, ¿no? Entonces es muy, muy complicado. En nuestra iglesia, pues nosotros acá en La Paz no hacemos que las mujeres den clase a los varones por ese asunto cultural, no porque la Biblia lo prohíbe, ¿no? Lo que sí hacemos es que las mujeres enseñen con autoridad sobre las mujeres, ¿no? Entonces, hay clases para mujeres, entonces tienen toda la libertad de decirles, ¿no? Si alguien dice, ¿no? Decir, por ejemplo, en una clase, necesitas hacer esta tarea, tienes que hacer esta tarea, ¿no? Tienes que leer para el próximo domingo, digamos, ¿no? El primer capítulo, ¿no? Así, esas libertades. Y también las mujeres pueden enseñar sobre los niños con autoridad, ¿no? Aún los niños varones, ¿no? Entonces, en la escuela dominical pueden hacerlo, todo eso. Eso, ¿no? Ese es el principio, ¿no? No está prohibido enseñar. Lo que sí no vamos a, lo que queremos hacer, porque Dios nos enseña, ¿no? Así, y queremos hacerlo por amor a Dios para empezar, porque Él sabe por qué ha hecho las cosas así, ¿no? Guardar esto, ¿no? Las mujeres no queremos que enseñen con autoridad sobre las varones. Fabiola, ¿puede comentar, por favor? Creo que quiere hacer un comentario, o tal vez tiene alguna Sí, pregunta. Está bienvenido. yo quiero hacer una pregunta, o sea, tengo una inquietud. Lo que pasa es que, por ejemplo, en algunos lugares, por ejemplo, le invitan a una hermana a que predique un domingo. ¿Eso está bien o está mal? Para empezar, si es una predicación de pura mujeres, o sea, si le invitan a predicar donde están puras mujeres, tiene toda la libertad de ejercer autoridad. Por ejemplo, ¿no? A veces los seres humanos nos aburrimos, ¿no? O sea, nos cansamos, no es que no queremos, nos cansamos, ¿no? Estar tanto sentados. Y a veces una buena estrategia es decir, párense, alcen la mano, ¿no? Entonces, si hay para mujeres, puede decir todo eso, está ejerciendo autoridad. Párense, no les está mandando. Alcen la mano, den una vueltita y así el cerebro, la sangre fluye mejor por el cuerpo y nuestra mente se pone más lúcida. Pero si son varones, puede enseñar, pero sin ejercer autoridad, lo cual es muy difícil por nuestro entorno cultural. Y no animaría yo por eso, por lo que es muy difícil. En vez de decir párense, tendría que decir, es bueno que nos paremos y hacemos la mano para que fluya. Y a veces los varones somos bien rebeldes, ¿no? No se van a parar. Entonces, si la mujer ya le dice, hermano, párese, le va a hacer bien, ya está ejerciendo autoridad, ¿no? Entonces, Gracias, pastor. es muy complicado, no aconsejaría por esa razón. Pero cada circunstancia es distinta. Por ejemplo, yo pasé una clase con una misionera, ¿no? Y ella no me decía, haz los ejercicios, porque había unos ejercicios del libro. Me decía, sería bueno hacer los ejercicios, ¿no? Entonces, si yo soy mala gente, no le voy a hacer caso, ¿no? No, avanzaremos nomás, le voy a hacer sufrir a ella, ¿no? Porque ella no va a querer decirme, haz los ejercicios, ¿no? Jacqueline, ¿puede comentar, por favor, o tiene tal vez alguna pregunta? Sí, pastor, una pregunta. ¿La autoridad podría ser heredada? O sea, si usted viene de padres, por ejemplo, de abuelos que en la familia son coroneles o han estado en cargos muy fuertes y usted ha nacido en esa familia, ¿puede ser eso heredado? Porque a veces sí pasa y a veces hasta las mujeres son de carácter bien fuerte y quieren poner autoridad y a veces hasta tienen trabajos de hombres porque son muy buenas en liderar, en
con cargos así. Entonces mi pregunta es si eso entra en lo que estamos platicando, ¿verdad? Que si puede ser heredado la autoridad. Sí, muchas gracias por el comentario. Lo que yo entiendo es que esa actitud sí se puede heredar, ¿no? Como usted bien lo mencionaba, ¿no? De la mujer querer ejercer autoridad sobre el varón, y es algo con que le vamos a animar, si le estamos enseñando la Biblia, con algo con que luche, ¿no? Porque no está bien que la mujer ejerza autoridad sobre el varón, pero también pasa lo contrario. He visto a veces, ¿no?, matrimonios, y me decía un esposo, ¿no? A mí no me gusta ejercer autoridad, no soy más timorato, algo así. Y mi esposa es más valiente, siempre está yendo adelante, dice, ¿no? Entonces algo con también que yo como varón tengo que luchar, ¿no? Porque no está bien que yo le dé, ¿cómo puedo decir?, pie a que la mujer invalide su papel, ¿no? Entonces también es algo con que los varones tenemos que luchar. Y sí, la sociedad afecta, pero en Cristo vamos a luchar contra eso, no vamos a querer hacerlo como Dios quiere, aunque vamos a fallar, nunca lo vamos a hacer perfectamente, ¿no?, delante de Dios, ¿no? En algo vamos a fallar. Y aquí, eso justamente en este tema llega la aplicación para acabar, ¿no? La enseñanza de los papeles del hombre y la mujer puede ser difícil de entender, aceptar y aplicar. Todos somos pecadores y fallamos en llevarlo a cabo con amor. Por un lado, los varones fallamos, las mujeres también fallamos, no solamente. No es así, no es, todos fallamos, ¿no? Por causa de la doble sustitución, y eso nos alegra mucho, ¿no?, de Cristo, todos nosotros tenemos el favor de Dios. Así que, si fallamos, tenemos el consuelo de que Dios nos ama, nos quiere, porque nos ve revestidos de Cristo, ¿no? Qué lindo, ¿no? No tenemos que hacer absolutamente nada, todo está hecho, ¿no? Dos, el principio del papel del hombre y la mujer es una verdad bíblica y clara, ¿no? Es algo claro, está muy claro en la Biblia. La aplicación de ese principio o de esa enseñanza en nuestros hogares, congregaciones y en la sociedad es difícil, ¿no? Esto es difícil. Por tanto, ¿qué podemos querer hacer? Queremos pedir a Dios que nos dé sabiduría en esas situaciones, ¿no? Dios nos dé sabiduría. También queremos ser pacientes con nosotros mismos, ¿no? Porque les decía, también implica a los varones, mujeres, todos nosotros ser pacientes. Y otros, o sea, ser pacientes con nosotros y con nosotros mientras aplicamos la verdad de Dios en nuestras vidas, ¿no? Es algo que vamos a querer hacer, ¿no? Pedirle a Dios que nos dé sabiduría, porque como les decía, es algo muy espinoso, incluso para enseñar es algo espinoso, ¿no? Y para vivir así como Dios quiere, porque queremos hacerlo, no es que debemos, queremos hacerlo porque realmente Dios nos ha regalado el cielo gratuitamente y queremos hacer lo mejor posible para vivir conforme Dios quiere que nos enseñe su palabra, ¿no? Entonces vamos a pedir sabiduría, vamos a luchar con nosotros mismos, vamos a ser pacientes con nosotros mismos y con el prójimo. Y también una aclaración, ¿no? Ahí, por ejemplo, muchas veces, ahí podemos decir, ¿no?, la palabra pastor, y es una aclaración, ¿no?, en la Biblia tiene muchos significados. Por ejemplo, la Biblia llama pastor a los reyes, ¿no?, a los reyes de Israel, eran pastores de su pueblo, ¿no?, porque estaban llamados a cuidar por el bien corporal de su pueblo y también por el bien espiritual, ¿no?, en el Antiguo Testamento. Entonces, pero ahora en la actualidad se usa pastor con un concepto de que es el que dirige la iglesia, todo eso, ¿no? Y como les decía, puede tener diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, en nuestra iglesia, aquí en La Paz, no usamos el término pastor, porque a veces la persona, hemos visto, nosotros, ¿no? Nuestro no aplica todo a Academia Cristo, cada iglesia es libre de hacer estas cosas porque Dios no ha mandado ni prohibido. En nuestro entorno es muy fuerte confundir, y en mi entorno en que vivo acá es muy fuerte confundir el término pastor con el pastor que enseña la Biblia, ¿no?
Entonces, para hacer claridad, decimos nosotros pastor tradicional, que es lo que muchas personas piensan, lo que es el pastorado. Cuando la Biblia habla de pastor, habla de una persona que alimenta a la iglesia, ¿no? Le da la palabra de Dios, la cuida espiritualmente. Entonces, aquí en nuestra iglesia en Bolivia tenemos muchos pastores, pero para que no se equivoque la gente, no los llamamos pastores, les llamamos predicadores, liturgistas y todos, bueno, hartos términos usamos. Y como decía, eso no manda ni prohíbe la Biblia, es algo que cada iglesia puede decidir, ¿no? Y esto lo van a ver también en nuestro curso, en otros cursos en Academia Cristo, esto que ahorita estamos viendo así a grandes rasgos, ¿no? Pero comúnmente un pastor no sería bueno, ¿no? Que esté una mujer. ¿Por qué? Porque el pastor necesita ejercer autoridad sobre varones. Por ejemplo, cuando vamos a empezar la adoración, ¿no? Nos reunimos para adorar a Dios. Es bueno decir, hermanos, vamos a empezar a adorar a Dios, ¿no? Pónganse de pie, digamos, ¿no? Ya está mandando, ¿no? Entonces, por eso, esta enseñanza necesitamos manejar con pinzas, ¿no? No queremos que entiendan, que se malentienda, ¿no? Pensar de que no, toda mujer no tiene que ejercer nada en la iglesia, no. Vamos a animar a usar sus dones y talentos, ¿no? Solamente vamos a cuidarnos de que la mujer no ejerza autoridad sobre el varón. Eso es lo que nos vamos a cuidar. Y que el varón ame a toda la iglesia, no incluido a las mujeres, que busque el bienestar espiritual de todas y todos los miembros de la iglesia. Bueno, unas preguntas desde paso, ya estamos al filo de la hora. Yo voy a responder solamente eso. ¿Quién da a la iglesia sus líderes? Dios, ¿no? Dios le ama a los líderes, ¿no? De una iglesia por medio de la iglesia. La iglesia, esto, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los requisitos para ser un líder? Ya hemos visto, ¿no? Uno es, vamos a resumir, que sepa bien la palabra de Dios, es decir, sea fiel, que enseñe en su pureza, sepa bien la palabra de Dios, ¿no? Y también algo que hemos recalcado es que tenga buen testimonio con los de afuera, ¿no? O sea, es buen testimonio. ¿Cuándo estableció Dios los papeles del hombre y de la mujer? Hemos visto que esto fue en el principio, ¿no? Bueno, hasta ahí voy a terminar con una oración. Vamos a terminar con una oración. Y bueno, vamos a despedirnos luego. Padre Celestial, te doy gracias porque en tu infinito amor, tú nos has concedido de líderes en nuestras iglesias, en nuestras vidas. Y te pedimos que, bueno, nos ayudes a realizar los papeles que tú nos has asignado conforme a tu palabra, tanto a los varones como a las mujeres. Concédenos sabiduría para que